Desde la cabina de WQ Radio, y en esta oportunidad déjenme comentarles que efectivamente ustedes en la agenda de invitados habían visto que teníamos en primer lugar al doctor Casanelo, ya conversamos con él de temas de interés, y en lo posterior yo había segmentado hablar con dos respetables damas para hablar acerca de temas que están vinculados al tema de la salud. Esto a propósito de lo que ocurriera hace pocos días atrás, este doloroso suceso de la muerte de 12 niños en el Hospital Universitario de Guayaquil, que conmovió al país y a la vez dio paso, como ya lo han dispuesto, como corresponde a las autoridades, una serie de investigaciones que permitan, por supuesto, esclarecer y determinar responsabilidades para consecuentemente dar sanciones. Así lo está haciendo ya la Fiscalía, en cumplimiento a lo que así determina la autoridad competente. Pero mientras la Fiscalía hace su trabajo, yo he invitado esta mañana a dos damas, les decía, la una es la doctora Zuly Navarrete, ella es especialista en medicina interna. Con ella vamos a tocar las principales causas de muerte neonatal, pero también tengo a mi derecha a la doctora María José Augusto, ella es experta en temas de salud pública, porque junto a ambas quiero analizar lo que ocurre en el sector de la salud y, por supuesto, y lo más interesante, aquí siempre damos cabida a propuestas, alternativas, a soluciones, porque no vale la pena seguir lloviendo sobre mojado, sino poder conversar de cuáles pueden ser las soluciones o las aristas y alternativas que tenemos para atender este delicado problema que es el de la crisis en el sector de la salud. A ambas, bienvenidas, gracias por estar aquí. Si me lo permiten, quiero comenzar con la doctora Navarrete, preguntándole, estimada doctora, ¿cuáles son las causas más frecuentes o comunes por las cuales se producen muertes de neonatos aquí en el Ecuador? Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, este es un tema muy vulnerable porque no hay peor desgracia en una familia que la pérdida de un recién nacido. Cuando hablamos de neonatos, hablamos de aquel niño que tiene menos de 28 días de nacido. Ahora, ¿cuáles son las principales causas? Ecuador no difiere de las causas de otros países y son las siguientes. En primer lugar, tenemos la prematurez. Cuando hablamos de un niño prematuro es aquel niño que nace antes de las 37 semanas. Mientras menos semanas tenga de gestación la madre, el riesgo de mortalidad es más alto, ¿no? ¿Eso quiere decir que hay una semana en que es peor? Sí, antes de las 28 semanas. Entonces, ya de por sí el riesgo de mortalidad aumenta en estos niños prematuros. ¿Por qué? Primero, por la inmadurez de los órganos. Ya de por sí es un niño que primero puede nacer con insuficiencia respiratoria por la falta de madurez a nivel de los pulmones, va a tener problemas en cualquier aparato y sistema debido a esta inmadurez. Y eso incluye el sistema inmunológico. Por lo tanto, son niños que no pueden soportar o van a ser muy susceptibles a infecciones debido a la inmadurez de su sistema inmunológico. ¿Por qué se da un nacimiento prematuro? Ya, un nacimiento prematuro se puede dar, es multifactorial y tiene mucho que ver con la madre. Se da primero por nacimientos en madres adolescentes, falta de controles durante la natalidad, madres que vienen ya con procesos de hipertensión, procesos de diabetes, carencias nutricionales, o sea, va a haber mucho el factor nutricional, no solamente por desnutrición, sino también por ingesta excesiva de calorías, madres que consumen sustancias o estupefacientes durante la época de embarazo, ¿no? Y más que todo, nadie las supervisa. Entonces son mujeres que llegan a su etapa de parto, ¿no? O a su etapa en que ya va a concebir al niño, independientemente de la semana de gestación, y no ha tenido controles previos. Entonces, ¿qué tenemos? Un embarazo urgente, un niño con alto riesgo de mortalidad, con comorbilidades, ¿no? En etapas tan tempranas. Entonces ahí el riesgo de mortalidad aumenta y el sistema público tiene que estar preparado para atender este tipo de niños, ¿no? Que si bien es cierto, sí lo puede estar, ya sea por el factor médico, por los insumos, por la medicina, por la infraestructura y todo lo demás, la pregunta es que si están en capacidad de atender esta cantidad de niños que en realidad tiene en este caso el país. Claro que sí, y solamente, y si usted me lo permite, yo me he tomado no molestia, sino la intención de verificar la tasa de nacimientos en el Ecuador. Escuchen con mucha atención, y no porque no
valore la vida. Yo amo la vida y siempre la voy a defender desde su concepción. Y dice lo siguiente, si me permiten. Si usted puede leerme. Claro que sí. El nacimiento de niños en el Ecuador hasta el 2024, según el INEC, fue de 215.714 niños por año. Claro, o sea, realmente la tasa de mortalidad tiene una tendencia a la baja en los 2 últimos años. En el 2021 fue de 7. La mortalidad fue de 7 cada 1.000 nacidos vivos y fue bajando, pero no tenemos en cuenta que fue justamente el periodo de la pandemia. Entonces ya 2022, 2023 bajó a 5.4, de 5.4 a 5.8 se ha mantenido hasta el 2023. Entonces hay una leve tendencia a la baja, pero en cambio los nacidos vivos no han disminuido, así que es algo muy, muy, muy relativo. Claro. Permítanme. Les pido mil disculpas. No hay peor cosa que encalillarse con la saliva o con los líquidos, que es que uno tiende a que le ocurra. ¿Por qué era importante esto y que lo conozcan? Según datos del INEC, 17.679 bebés murieron en el Ecuador en los últimos 10 años, lo que equivale a 1.767 fallecimientos por año de los niños que han fallecido versus, escuchen bien, 1.767 fallecimientos por año versus la tasa de nacimiento de niños en el Ecuador, que hasta el 2024, y según el propio INEC, datos oficiales del Estado, fue de 215.714 niños por año. De ellos, de estos 1.767 que mueren cada año en el Ecuador, ahí están incluidos lamentablemente también estos 12 niños. Creo que eso era importante rescatar y destacar para quienes no lo conocen y no lo saben. Y ojo, esto no resta la importancia de la vida de las 12 criaturas, que habrá que determinar cuáles fueron las causas de su muerte. Pero no solamente mueren los 12 niños del hospital universitario que se han dado a conocer y que es un hecho doloroso y que lamentamos profundamente, sino que anualmente en el Ecuador mueren 1.767 niños versus la tasa de nacimiento que anualmente hasta el año 2024, según datos oficiales, es de 215.714 niños por año. Salvo ese detalle, usted seguía comentando, mi estimada doctora Navarrete, ¿cuáles son las otras causas, además del nacimiento prematuro, por las razones que ha señalado, por las que mueren neonatos en el Ecuador, que están incluidos dentro de estas cifras? Claro, de ahí tenemos lo que son las malformaciones congénitas, de ahí tenemos lo que es la asfixia neonatal, ¿no?, en el momento del parto, y luego tenemos las infecciones, ¿no? Si bien es cierto, el sistema inmunológico del prematuro es un factor importante, ¿no?, debido a la inmadurez, como ya lo mencionamos, sí, pero también las infecciones pueden ser recibidas en el momento del parto y durante el embarazo. Entonces nos remitimos a que si nosotros hablamos de que, ok, entonces lo que debemos evitar es un niño prematuro, lo que debemos evitar es la identificación a tiempo de una malformación congénita para no traer al mundo a un niño con una malformación que no va a ser viable con la vida, ¿no?, y disminuir el riesgo de infección o tener un parto realmente complicado que va a traer consigo una asfixia neonatal, entonces yo lo que tengo que hacer es cuidar a la madre. Claro. O sea, realmente ahí empieza el problema de todo. Cuidar a la madre desde la concepción, y eso es a través de la educación. Tenemos madres que son hipertensas, diabéticas, con múltiples comorbilidades, ¿no?, con obesidad, trastornos metabólicos, madres desnutridas, madres consumidoras, y aún así no hay un control de natalidad. Y eso es un problema gravísimo que tiene Ecuador. Claro que sí. Ahora, doctora, esto quiere decir entonces, y ahí viene la pregunta, tenemos aquí en el Ecuador, estimada doctora Augusto,
¿Tenemos nosotros buenos programas maternos y perinatales como la prevención de embarazo en adolescentes? Luisa, gracias por la invitación. Tenemos que tener claro que no hay crisis actualmente que no se pueda resolver si se cuenta con dos factores importantes, que son personas comprometidas y personas que estén preparadas para poder manejar este tipo de circunstancias y situaciones. Al día de hoy no se cuenta con una información clara y concisa respecto a lo suscitado, pero es un síntoma de que el sistema de salud está en terapia intensiva. No hay políticas públicas existentes y si le sumamos a esto que tenemos una realidad económica de país deplorable y una realidad política donde debemos de también centrar nuestros esfuerzos a revisar si dentro de la planificación pública y en las decisiones está poder orientar esfuerzos a reformar el sistema público. Mucho se habla de que la solución está dentro de los hospitales. Les cambio esa mentalidad. La solución siempre va a radicar en lo que se puede hacer fuera de los hospitales. La doctora muy acertadamente manifestó que todo radica en la prevención y en la promoción que se pueda dar durante el proceso gestacional. El sistema de salud sanitario está conformado por 3 grandes anillos donde se converge la población y la carga de enfermedades. El anillo más grande, donde está la alta carga de enfermedades y la alta carga de gasto público en el sistema de salud, es el sistema de primer nivel, el sistema preventivo. Lamentablemente este se ha desprotegido y por eso se da este tipo de situaciones lamentables como la pérdida de vidas de neonatos. Estructuralmente, el sistema en la actualidad ya no tiene sostenibilidad por los factores que ya enumeré, el económico y el político. Pero permítame solo aquí un punto de orden. Cuando hablamos del tema económico, porque en efecto muchos exministros o personas vinculadas al tema de la salud han señalado que hay un problema de falta de presupuesto. Más la pregunta que yo quiero hacerme, y no quiero con esto cambiar sus ideas o sus criterios, pero siendo que ambas están ligadas y han tenido una formación y una preparación en temas de salud, les pregunto, ¿no hay realmente presupuesto o no se administra y no se cuida y no se trata correctamente los presupuestos que finalmente terminan por la corrupción desviándose a otros menesteres y que enriquecen los bolsillos de unas cuantas mafias y entonces el pobre paciente que va a los hospitales del sector público muchas veces no tienen acceso a medicina de calidad? ¿Y por qué lo digo? Si ustedes me permiten aquí un punto de orden, estimadas. Porque de acuerdo al sistema que tiene que ver con el asunto de la compra de medicinas, se busca, y corríjame usted, doctora, si estoy equivocada, o lo propio, doctora Navarrete, sí, para hacerle un ahorro, entre comillas, al Estado, dentro de los oferentes se busca quien venda la pastilla para el dolor de cabeza, la más barata, entre comillas. Entonces se compra la más barata y la de ínfima calidad, y los recursos se desvían para otro por estas mafias que son a las que se buscan desterrar. Pero el pobre paciente que va y que no tiene para ir a pagarle a una clínica privada o para comprarse una medicina de calidad, no se va a curar nunca, porque dentro de todas las pastillas, si hay una gama de 10, resulta que al paciente que va a los hospitales públicos termina consumiendo la pastilla que no le hace ni cosquillas, porque la que verdaderamente va a sanar su dolencia cuesta mucho más y nunca fue tomada en cuenta dentro de los oferentes. Luisa, es importante lo que acotas. En la actualidad los recursos son limitados y estos recursos limitados deben de saberse reorganizar y controlar. Y aquí hay participación de ambas entidades. Y digo ambas entidades, Ministerio de Salud Pública y el CERCOP, porque ellos también tienen gran parte de responsabilidad dentro de los procesos de contratación pública que se están dando. Ahora, es importante acotar que en la actualidad estos actos de corrupción que son propios de la humanidad, lamentablemente, por falta de tecnificación y herramientas que puedan evidenciar el correcto procedimiento, me invento, actualmente metodología blockchain, que es la criptomoneda, son sistemas de trazabilidad que lo que buscan es generar desde el proceso de adquisición hasta el proceso final, que es la cadena de suministro, donde el medicamento se entrega, pueda tener una calidad dentro de todo el flujo de adquisición, para saber dónde están las existencias, hacia dónde se reorganizan esas existencias y no pase lo que ha pasado lamentablemente con los neonatos,
que supuesta y aparentemente es por falta de insumos o dispositivos médicos. Eso lo tendrá que obviamente determinar el la organismo Fiscalía de y las control. investigaciones. Y si a esto le agregamos que dentro del país no nos estamos preocupando por mejorar la capacitación continua del talento humano a través de tecnologías sanitarias que determinen cuál es la biodisponibilidad del medicamento y si esta biodisponibilidad es óptima y eficiente para manejar X patología, recordemos que no siempre lo barato es lo mejor. Claro que sí. Ahora, quiero aquí una pregunta para la doctora Navarrete, porque yo he querido juntarlas para ir tocando todas las aristas del problema. Por lo pronto creo que hay una coincidencia con el tema de que si en el hospital llega la medicina más turra y la de peor calidad, por hacerse un ahorro, y lo sabemos, y ahí está el trabajo que están haciendo las autoridades y que buscan para poder desenmarañar y desentramar la corrupción enquistada por estas mafias que se encargan del tema de los contratos, las adquisiciones, esconden la medicina, la ponen por los recovecos para hacer quedar mal a las nuevas administraciones, otras para hacer quién sabe qué con ellas. Pero hay otro problema, y ese es el que quiero preguntarle a la doctora Navarrete. Desde su experiencia, y al menos lo que me dice a mí el sentido común, la responsabilidad de la salud en materia de prevención y del acompañamiento a la madre, indistintamente de su origen, de su causa, de sus circunstancias, ¿es responsabilidad únicamente del Estado o aquí debe haber una corresponsabilidad compartida también de las futuras madres y de cualquiera que tenga una enfermedad? Es una responsabilidad compartida. Justamente era un tema que hace algunas semanas atrás debatimos, así mismo en una entrevista, ¿no? El manejo médico de cualquier patología o la atención médica siempre es corresponsabilidad, ¿no? Puede que el médico tenga todas las herramientas del caso, puede que tenga toda la predisposición y una atención con calidad y calidez, pero sin embargo, quien tome la decisión de seguir las recomendaciones, de cumplir con el tratamiento, de seguir con los controles, los chequeos y todo lo que se le esté indicando, es del paciente, en este caso es de la madre. Entonces puede que hayan, ¿no? Y me consta porque lo hay, ¿no? Hay protocolos de atención. Tenemos todavía infraestructura a nivel rural, a nivel urbano, para poder atender a este número de madres a tiempo. Sin embargo, no lo hay. Pero es muy probable, no tengo números, pero la cantidad de madres que acuden a los controles no es el que esperamos. Entonces, ¿qué es lo que recibimos? Una gran cantidad de madres, pero que llegan ya al momento del parto con sus complicaciones, sin ninguna ecografía, sin ningún control de su salud. Entonces, ese es un problema que ya tenemos, ¿no? Que si bien es cierto, le echamos toda la responsabilidad al Estado, pero sin embargo aquí tiene mucho que ver con la educación y con que hagamos corresponsables a esta parte, ¿no? Ahora, siempre hay un tema vulnerable y uno dice, pero ¿cómo? Si ya estamos encima de ellos, estamos con charlas educativas y vamos a los colegios y hablamos acerca de todos los controles de natalidad. Entonces, ¿cómo más controlarlo? Es a través de tocando la parte económica, es tocando el bolsillo, ¿no? Una vez que ellos sepan que la maternidad no es por siempre gratuita, va a haber un control. Ni aquello de que el niño viene con el pan bajo el brazo, baguette. Unas creen que lleva una panadería y no importa cuántos niños tengan y traen al mundo de manera dolorosamente irresponsable. Luisa, para poder ampliar un poco la idea que Zulia está manifestando, hay ejes estratégicos que también deben de considerarse en esto de responsabilidad compartida, la intersectorialidad y la interinstitucionalidad. Los gobiernos autónomos descentralizados, las juntas parroquiales dentro de la COTAC también tienen un mecanismo de poder solventar estas falencias dentro del territorio en el tema preventivo y de promoción. Es fácil para nosotros como salubristas hablar del estado saludable, de fomentar el ejercicio del estado nutricional, pero un individuo hoy en día puede salir a ejercitarse con el tema de seguridad. Y ahí caemos nuevamente en que es responsabilidad compartida. Cuando el sistema de salud pública sea manejado como un paciente en terapia intensiva donde cada actor desempeñe un papel fundamental y exista la corresponsabilidad, la educación continua y se cambie la idiosincrasia de nuestra población donde todos jugamos un papel importante, las cosas van a mejorar. Coincido con ustedes y aquí el llamado respetuoso a la reflexión de quienes nos están escuchando, de quienes nos ven, de quienes puedan replicar
lo que estas dos valiosas mujeres están analizando aquí junto a esta servidora con respecto a que la corresponsabilidad es compartida. No puede ser, y perdónenme que lo ponga a guisa de ejemplo, que mañana resulta que a mí me gusta comer como una troglodita dulces, y como dulces de mañana, de tarde y de noche, y a pesar de que llega información a mí de que aquello puede ser muy perjudicial y que va a terminar costándome la vida, pero yo no hago caso y no escucho. Pero luego, cuando ya estoy diabética en grado 3 o 4, o quién sabe de qué manera, ahí sí quiero que el Estado me resuelva y que vea de dónde sale y luego salgo a protestar, pero nunca me cuidé, pero nunca hice caso, pero nunca procuré alimentarme de mejor manera. Y entonces, ¿qué iba a ser mejor y qué me salía más económico? Alimentarme sanamente, que luego esperar que el Estado, que lamentablemente tiene los problemas económicos que tiene, pues no alcance pues a dar la cobertura que sin duda, y así lo dice en la Constitución, merecen los ciudadanos. Pero tenemos que aprender a ser responsables de nuestros actos y asumir las consecuencias de cuando actuamos de manera irresponsable. Ahora, doctor Augusto, yo la invité porque usted dijo que te haría una propuesta innovadora que puede resolver en buena medida los graves y palpitantes problemas que se tiene en el sector de la salud y particularmente en los hospitales del sector público. Y quiero preguntarle, para que usted nos la defina, de qué se trata y cuán importante o qué peso o papel juega la tecnología, la inteligencia artificial, cómo nos puede ayudar a mejorar todos estos procesos y a darle duro a la corrupción para que la medicina de calidad llegue a la gente, para que se puedan implementar programas de prevención de salud y para que la salud salga de terapia intensiva y se ponga hermosa y rozagante. Gracias, Luisa. Tenemos que tener claro que son problemas estructurales, y dentro del problema estructural nosotros tenemos que ver soluciones posibles. El objeto de todo sistema de salud pública es la protección al individuo y a la población, y a través de herramientas de desarrollo sostenible se va a mejorar el sistema sanitario y por ende el país. Dentro de este tipo de metodologías, que es lo importante de implementar políticas de innovación que integren soluciones tecnológicas dentro del sistema sanitario, y uno de los ejes es la Estrategia Nacional para Mejorar la Atención Hospitalaria. Mucho hablamos de mejorar la calidad, la eficiencia, la equidad en la atención hospitalaria, pero como premisa de todas las herramientas tecnológicas tenemos que tener que los hospitales siempre se van a arreglar desde afuera, es esforzándonos en el trabajo dirigido a primero la comunidad a través de la prevención, para que en el anillo más pequeño, que son los hospitales, ya se pueda dar el tratamiento de la enfermedad, que definitivamente fue lo que no se pudo prevenir. Para iniciar esta metodología, lo óptimo es hacer un plan estratégico a corto plazo, porque la salud no espera. Así es, estamos en un momento difícil. Durante los primeros 30 días debería de hacerse un diagnóstico nacional hospitalario a través de herramientas tecnológicas, aprovechando de la ley de tecnología e innovación que ya existe en curso dentro del gobierno de Daniel Noboa, y fue una decisión muy acertada. Lo que hay que linkear a estas decisiones es que exista la capacitación continua a través de tecnificación de personal que sepa manejar y que sepa desarrollar este tipo de metodologías. ¿Y tenemos esta gente aquí? Lamentablemente en el país no existe hoy en día un instituto que prepare a las personas para manejar este tipo de metodologías. ¿Qué hacemos entonces? Y si le sumamos a esto, sí, tampoco tenemos la estructura tecnológica que vaya a soportar y a tolerar la capacidad de infraestructura que se requiere para dar este tipo de metodologías. Este plan debería de ser liderado por la autoridad de la cartera del Estado para fortalecer el hospital a la interna. Inicialmente se sugiere a través de la academia formar técnicos comunitarios que son los líderes de cada territorio, para que ellos sean el eco o el médico del barrio, que hay una estrategia que ya existió años atrás, y con esto se logra contener mucho que el paciente se enferme. Ya el paciente que está en el hospital, obviamente a través de metodologías que no suplen la fuerza laboral, porque el médico es el necesario para poder dirigir y orientar, pero sí a través de plataformas de implementación tecnológica como la
telemedicina, se va a poder coartar el acceso y la brecha que existe dentro de la ruralidad. La ruralidad tiene el 30% de la población y es justo en la ruralidad, por brecha de acceso y equidad en salud, donde se producen las enfermedades de alto costo, las enfermedades raras, las enfermedades huérfanas, el cáncer infantil, las enfermedades crónicas, las enfermedades catastróficas. Entonces, seguimos cayendo en la misma premisa. Los hospitales se arreglan desde afuera, sumando a herramientas tecnológicas que dentro de la unidad se puedan evidenciar y sumando a que el médico es buen médico dentro de su formación operativa, pero no necesariamente es un buen administrador del recurso público. Para esto hay que tecnificar. Con voluntad política, con experiencia y con cero corrupción, es posible en un lapso de 30 días lograr que se ahorre el 30% del presupuesto del Estado, orientando los esfuerzos a la prevención y la promoción. Suena estupendo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo implementamos? ¿Se puede? Y aquí viene la pregunta del millón y quiero escuchar la opinión de ambas. Más allá, doctora Augusto, que usted pues veo es una investigadora y conoce muy bien del tema, de la parte con su expertise en el conocimiento del manejo de la salud pública. Pero acá la doctora Navarrete está ahí en el día a día, atendiendo seguramente además o aparte de su consulta privada en los hospitales, viviendo y palpando la realidad dolorosa que se vive en los hospitales, donde en efecto la gente ya llega cuando se está muriendo. Entonces se abarrotan los hospitales porque además no tuvieron ese acompañamiento, ese cuidado y esa salud preventiva que evite que luego los hospitales terminen congestionados y donde por mucha voluntad y deseo que haya, pues tampoco hay los recursos para poder atender toda esa gran demanda. La pregunta es, en un estado donde este sector tan neurálgico, tan estratégico, tan delicado como es el sector de la salud pública, en donde la prioridad es poder garantizar la vida y la salud de la gente, pero que desafortunadamente, y no lo dice Luisa Delgadillo, fue denunciado por las más altas autoridades del Poder Judicial en el Ecuador, como es la Fiscalía. Mafias encontraron la posibilidad redonda de hacerse un mega negocio y ganar mucho dinero a costilla del dolor y del sufrimiento de la gente y de un Estado a rato famélico que intentaba desesperadamente poder dar atención. ¿Cómo vamos a poder extirpar y sacar de raíz esa corrupción que se ha entramado y está enmarañada y anquisolada por décadas y por muchos años? ¿Será posible hacerlo en 30 días para comenzar en la implementación y poder acabar con ese negociado de las medicinas y de que las escondan y de que pongan medicina de centavos, mientras que ellos se hacen con toda la plata y la gente se muere porque no tiene acceso a una medicina de calidad y de marca, y no esas medicinas que no valen, porque uno las toma y no se cura nunca? Para responder a tu pregunta, Luisa, ya se está dando un proceso de optimización y dentro de este proceso de optimización hay supresión de partidas. Lo que sugiero es que en esta metodología, para disminuir el gasto y el tamaño del Estado, se analicen los perfiles que lamentablemente ya están involucrados dentro de estos procesos de indagación previa por posibles actos de corrupción en el sistema de salud, ¿no? Entonces, esa es la manera en donde se pueden concentrar esfuerzos. ¿Que se puede lograr? Sí, pero haciendo una estrategia con un plan piloto. No podemos hacerlo a la vez dentro de todo el país, pero sí seleccionemos los sectores caóticos que los podemos centralizar en Guayaquil, Quito, Machala, Esmeraldas, parte de Los Ríos, y elijamos 5 hospitales dentro de este plan piloto para desarrollar la metodología de tecnificación y aprovechar ya lo que está firmado con Harvard y con Google para establecer el blockchain y la trazabilidad, y a la par aprovechemos también de otra resolución del gobierno actual donde se destina un veedor de los procesos de contratación pública intrahospital que sea el que detecte si realmente se está adquiriendo la cantidad, el bien necesario y para las patologías que se están dando dentro de ese hospital. Es responsabilidad compartida, insisto, es parte y parte, y aprovechar de los procesos que ya se están dando.
Planes piloto, no podemos, el que mucho abarca poco aprieta. Seleccionemos los 5 hospitales más grandes de mayor capacidad y que sean estos los sectores donde se fortalezca esta estrategia de tener el veedor de los procesos de contratación pública, mientras los organismos de control hacen lo que les corresponde hacer. Doctora Navarrete, de lo que hemos hablado, compártanos un poco usted, ¿cuál es el viacrucis que muchas veces, y esto no implica hablar mal del lugar donde uno trabaja, en lo absoluto, porque estamos hablando del sistema, estamos hablando en términos generales. ¿Cuál es el viacrucis que usted ve a diario, más allá de aquello que ha señalado? De que aun cuando de donde no hay, se buscan hacer las capacitaciones, el acompañamiento a las madres y se las invita, todas brillan por su ausencia y no llegan sino cuando ya es la hora del parto, y ahí es donde pues luego lamentamos situaciones dolorosas como las que hemos compartido esta mañana, y que la Fiscalía determinará cuánto de eso y de esas causas propias, como de madres consumidoras en algunos casos, como mujeres que nunca se sometieron a ningún control, consecuentemente la vida de sus criaturas es prácticamente la crónica de una muerte anunciada, no van a poder sobrevivir en virtud de que nunca hubo el acompañamiento mientras estuvieron en estado de gravidez. Cuéntenos. Así es. A ver, tomando en cuenta o haciendo referencia al caso por el que estamos conversando, aquí la manera de evidenciar que es real, ¿no? Las causas, y que todo viene desde el control, que todo viene desde la permisibilidad que tiene el Estado en cuanto al mantenimiento de sus mujeres en gestación, ¿verdad? Hay que estudiar cada uno de los casos de los niños muertos ahora. Bien. ¿Desde qué pasó? ¿En qué etapa nació? ¿Cómo estuvo la madre? Que la madre presente los controles, tuvo controles, tiene ecografías, cuántas, tenía enfermedades previas, todo eso, evidenciar cada uno de los casos. Muy bien. Porque lo que sabemos todos es que solamente 2 niños estuvieron infectados y la gente se alarma y cree que algo se está escondiendo. No, sino que hay que evidenciar de qué se trataba, cuál fue el diagnóstico final de cada uno de los niños. Porque ya sabemos que causas de mortalidad neonatal hay bastantes, hay algunas. Entonces, ¿por qué murieron? Ahora, ¿por qué tuvimos tanto prematuro? ¿Por qué? ¿Cuál fue el estado de la madre? Entonces, ahí vamos a evidenciar. Es la única manera de evidenciar la falencia. Y que en eso implicaría, si es que fuera el caso, ¿verdad? Ojo, como dice la doctora Navarrete, si es que la irresponsabilidad fue del hospital o si fue de la mamá. Totalmente. Es la única manera de evidenciarlo. Entonces, una vez evidenciado cuál fue el problema, ¿no? Después de haber hecho, a ver, ¿por qué esto? ¿Por qué no se presentó? ¿Qué? No llegó, no había el subcentro, no había médico, no había medios de transporte para que la madre se moviera hasta los controles. Tenemos que ver todos los porqués hasta llegar al último y saber cuál fue el problema inicial. Entonces, ahí podemos tomar medidas correctivas, porque en mis 20 años de carrera me consta que tenemos el personal a nivel rural que puede educar y que se pasa, por ejemplo, nuestros rurales no salen con las herramientas tecnológicas, pero sí salen con el que tienen que educar y se pasan hablándole desde la población infantil hasta el adulto promedio, el adulto joven, el adulto mayor y hasta las mujeres embarazadas de lo que tienen y lo que no tienen que hacer. O sea, hay el proceso educativo, hay la información, pero no tenemos y ahí viene porque el punto álgico viene a ser, ¿será la gratuidad el problema y la permisibilidad que tiene el Estado para la atención de cualquier tipo de casos? Oiga, en eso coincido yo, y no soy experta ni tengo la expertise que tienen ambas, usted en los conocimientos de salud y la doctora Augusto en el tema del manejo de la salud en el sector público, pero algo que creo que nos pasa a todos, y no me van a decir que no, y a ustedes que nos ven y que nos escuchan, no hay cosa más dolorosa que a uno le toque en el bolsillo. Definitivamente, vea cuando, vamos a poner un ejemplo tonto, si usted tiene que timbrar todos los días para llegar a su trabajo, pero resulta que un día se le ponchó la llanta, al otro día se le volvió a ponchar la llanta, al otro día no se dio cuenta y se quedó dormido, y siempre tiene una excusa, pero cuando le empiezan a multar y a descontar de su sueldo, ¿verdad?, por cada llegada tarde hasta que haya el tercer aviso y le digan hasta luego, vea, usted va a levantarse antes de que el gallo cante, usted ya está de pie.
para poder llegar al punto a su trabajo, ¿o no, mi querida doctora? Totalmente, tanto así que es algo, esto que ha pasado en el hospital universitario, que es un referente nacional, donde va a llegar un montón de niños de todo el país con diferentes patologías, ¿por qué no lo vemos en la parte privada? Así claro, es sencillo, ahí las cosas caminan o caminan, ¿no es así, mi querida doctora Augusto? Totalmente de acuerdo y tomo a cotación sus palabras. Primero hay que analizar el mecanismo de llegada de este paciente y bajo qué circunstancias llegó, considerando las barreras estructurales, las barreras geográficas y considerando que los rurales son la fuerza laboral más económica que tiene el país. Pero si le linkeamos a esto la inseguridad, es una justificación negativa que incide sobre esta falta de prevención y de promoción de salud, que es lo que ellos deberían de hacer en el territorio. Entonces son este tipo de situaciones las que van traduciéndose en esta problemática y en este conflicto que se está dando hoy en día. Ahora, hacer paquetes prestacionales es lo óptimo. En el paquete prestacional se va a poder empaquetar servicios y se le va a poder asignar un presupuesto. Quizás la solución inmediata, porque nuestro Estado es garantista. Así es. Y sería anticonstitucional pensar en primera línea, en cierta forma, en generar un estipendio diferenciado o un rasgo financiero diferenciado para evitar que las personas actúen de manera inconsciente, inclusive en traer niños al mundo, pero podemos utilizar metodologías alternas, como por ejemplo una ficha de seguimiento. Si la embarazada o el paciente crónico no acude a su cita, se lo puede castigar durante X cantidad de tiempo en que acceda fácilmente a consultas por demanda espontánea, y serían métodos de ir educando y creando una cultura en la idiosincrasia. Claro, entiendo perfectamente. En China era el país en donde no se podían en algún momento de su historia traer niños al mundo libre y alegremente o festivamente, como ocurre en los países del tercer mundo. Y por eso son considerados un país desarrollado, al igual que Taiwán. Sus sistemas de salud son sostenibles porque educan a su población desde chiquitos. Así es. Desde tiernos en Asia, culturas milenarias, en donde, perdón que lo traiga a colación, pero en el tema educativo, y un poco ahí, vean, les voy dejando para la reflexión, cómo a las criaturas en sus primeros años, tiernas, 1, 2 años, ya desde allí van a los maternales, pero no a jugar, no. Ya desde eso, desde que son tiernitos, ya les enseñan a coger la escoba, ya les enseñan a doblar su ropa, ya les enseñan a cocinar, ya les enseñan a atenderse a sí mismos, a valerse por sí mismos, desde tiernos. Pero aquí, si usted lleva a una criatura, no de 1 o 2 años, ni de 3 años, de 5, 6 o 7, y resulta que usted, si el niño se porta malcriado y le dice que de castigo por haberse portado mal vaya y barra el salón, al otro día los papás van hasta los derechos humanos a reclamarles y a decirles que por qué a su pimpollo y a su retoño se le han hecho callo a las manos por haber cogido la escoba y haberse puesto a barrer el salón, y que para eso están los conserjes y no su niño. Entonces, realmente cuando uno ve estas otras cosas que se dan en otras latitudes del planeta, uno dice, tal vez eso es lo que nos falta, ¿no? Esa formación desde pequeños, tal vez dejar de ser tan garantistas, aunque a veces a rato creo que más que garantistas a veces es un poco populista, pero bueno, en todo caso hay que educar. Creo que esa es una conclusión importante a la que podemos llegar, porque solo un país al que la gente se le educa, se le enseña, es un país que progresa. Solamente si se educa a la población, entonces vamos a salir del subdesarrollo y vamos a salir de la postración que tenemos en ciertas aristas. Sé que quiero recoger también lo bueno, las iniciativas son muy buenas, las ideas pueden ser extraordinarias, pero ya pasemos de filosofar a la práctica, porque ya esto está muy hablado, ¿no le parece, doctora Navarrete? Totalmente. ¿Qué mensaje le daría a usted a esas madres de familia que nos están escuchando, a esas mamás de hijas adolescentes y a las mamás también de los más chiquititos? Porque si uno los descuida, luego cuando son grandes los problemas son mayores. Así es, que hay que ser conscientes.
hay que ser empáticos, ¿no? Con los propios, ¿no? Y con la comunidad, ¿no? Y que hay que empezar a cuidarnos entre nosotros mismos, ¿no? Puede que haya una familia, una madre, etcétera, que sea consciente, ¿no? De que su capacidad económica, de que su tiempo, ¿no? Porque los niños también necesitan tiempo, es limitado. Entonces soy consciente que yo puedo, ¿no? Traer 1, 2 niños al mundo, porque es lo que yo puedo. Puedo darles educación, puedo darles vivienda, puedo darles alimentos, ¿no? Pero yo tengo una comunidad junto a mí. Si yo tengo esa conciencia, ¿no? Porque el trabajo no es solamente del líder comunitario, del médico, del rural, etcétera, ¿no? O del propio Estado. O del propio Estado, ¿no? Sino como vecina, mira, ¿sabes qué? No, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, fomentar en las escuelas el cuidado de todas maneras y dar esas pautas alertas, ¿no? Mira, tal mamá ya va por su 4º hijo, ninguno estudia, ninguno viene al colegio, están descalzos, están vendiendo en las calles. O sea, tenemos un problema que yo vengo viéndolo desde que tengo uso de razón y las cosas no han cambiado para nada. ¿Qué edad tiene usted, mi querida doctora? Perdóname que le pregunte, más allá de que se la ve muy joven. Pero es que ya va a ver por qué se lo voy a decir. ¿Qué edad tiene usted? 40 años. Ya, yo tengo 56, mis queridas María José y Zuli. Perdónenme la confianza, que me la tome o que no me la hayan dado. Pero lo que dicen, y que tiene colación con todo esto y relación con esto, para hablar con propiedad. Yo tenía 26 años y cumplí luego 27 años cuando era el año 96. Y más allá de las razones que seguramente se dieron, era el gobierno del entonces presidente, Abdalá Bucaram Ortiz. Y hubo las revueltas, y esta servidora ya ejercía la comunicación. Entonces yo recuerdo que dentro de las manifestaciones, yo estaba en Guayaquil, pero habían cierres y bloqueos de carretera, gente que estaba tratando de llegar hasta Carondelet y las revueltas, pues no. Luego de que igual el Congreso lo defenestró y lo destituyó y lo cesó de sus funciones por problemas de orden mental. Eso fue la resolución a la que llegó en ese momento el entonces Congreso Nacional. Y nunca me olvidaré que dentro de las protestas contra el loco Bucaram, porque así pues se le decía, y no lo digo yo, él mismo dice que está loco, pero recuerdo que entre las protestas había una señora indígena, de raza indígena, y le dan, el reportero toma su testimonio: señora, ¿por qué ha salido usted a las calles? Entonces la mujer dijo: ¿por qué este loco desgraciado no me ayuda? ¿Pero en qué no le ha ayudado? Tengo 10 hijos y no los puedo mantener y no me vienen a ayudar a mantener a mis 10 hijos. Entonces yo me quedé como loca. Y entonces la pregunta es: ¿por qué no lo llamó en el momento de ilusión y de amor para los 10 hijos? Un estigma social. O sea, pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Ya, qué pena, probablemente la señora no tenía esa educación y esa toma de conciencia. Miren de cuántos años atrás estamos hablando. Pero debemos aprender a ser responsables, como bien dice la doctora Zuli Navarrete, de los hijos que vamos a tener. Que la decisión de tener un hijo es una decisión para toda la vida. Para toda la vida. Y que no podemos andar alegremente, ¿verdad?, sin protección, sin cuidados, trayendo hijos al mundo sin una planificación. Definitivamente, cuando hay también muchas madres que anhelan y sueñan con tener un hijo, muchas mujeres, perdón, y que Dios no se los da. Y sin embargo hay tantas criaturas. ¿Cuántas veces hay mujeres que se preparan, que van a los médicos, a las terapias, a los especialistas, porque añoran convertirse en madres? Y sin embargo hay otras que, teniendo los controles gratuitos que les brinda el Estado, no se aparecen. Porque a lo mejor ni se enteran que están embarazadas, y cuando ya se enteran no les importa y no toman conciencia. Y luego ocurre lo que muchas veces sucede, donde engrosan las estadísticas no solo de los 12 niños cuyos fallecimientos están siendo investigados por la Fiscalía por disposición de las autoridades y también de oficio, sino de lo que dicen los datos oficiales del INEC.
Más de 1.700 niños neonatos mueren en el Ecuador cada año. Dentro de ese grupo, de los 1.700 y pico, están también los 12 niños. Y habría que ver, como bien lo ha dicho usted, doctora Navarrete, qué fue lo que pasó exactamente. Si las madres acudieron a los controles, si se cuidaron, que muestren las ecografías, que muestren los exámenes, que muestren las recetas y los médicos que las atendieron en los hospitales les recetaron, si compraron, si hicieron, si cumplieron. Y si es que se demuestra que no fue así, más allá de que las acompañamos en el sentimiento de dolor, pero en la vida, a mí mis padres me enseñaron que uno tiene que aprender a ser responsable de sus actos y decisiones y no hacer como la señora que decía que no podía mantener a los 10 hijos por culpa del que en ese rato lo iban a defenestrar. Nada había tenido que ver en esas noches románticas de los 10 hijos este hombre, pero en todo caso no podemos dejar de lado nuestra responsabilidad. ¿Que el Estado tiene que ser responsable? Sí, sí, así reza la Constitución. Hay que garantizar salud, hay que garantizar educación por parte del Estado. Y hacia allá va, obviamente, el afán y el deseo y la voluntad de las autoridades. Nadie viene y se candidatiza y quiere gobernar un país a ratos que pareciera ingobernable, como es el Ecuador, con tantos conflictos y problemas, solamente por deporte. No, se va porque uno puede tener la voluntad y la vocación y el deseo de servir al país. Un país tan complejo como este. Pero la responsabilidad no es solamente del gobierno o de las autoridades. Esta es una corresponsabilidad. Nosotros también tenemos que asumir nuestras responsabilidades. ¿No es así, doctor Augusto? Totalmente de acuerdo, dejando de ser paternalistas, y tengo un mensaje para 3 frentes. Para la población en general, la historia de nuestro país se puede escribir aún con esperanza y el lápiz está dentro de nuestras manos. A las autoridades, lo humano hoy y siempre debe de estar por encima de lo político, y a los colegas médicos, las cifras en salud pública son simples estadísticas. Debemos de humanizar nuestros procedimientos y nuestros procesos en la atención hospitalaria. El cambio está en nuestras manos. Con responsabilidad compartida y aprovechando del desarrollo tecnológico, lo podemos lograr a corto plazo. Oiga, y esa gran propuesta, ¿se ha reunido usted con las autoridades de salud, con algún representante del gobierno? Qué valioso sería, de pronto, si no se puede implementar todo. ¿Tiene mucho costo implementar esto o lo que se invierte es nada versus lo que se va a ganar en cuanto a ahorro de los pobres recursos del Estado y en cuanto a garantizar salud preventiva y atención digna en los hospitales a la gente? Se aprovecha de la metodología que ya está en curso y lo que se va a invertir es nada frente a lo que se va a lograr, que es un ahorro dentro de los primeros 3 meses, que es la inmediatez y la urgencia, del 30% del presupuesto del Estado, para que ésta se pueda redirigir a ser, por ejemplo, un instituto de detección genética temprana que tenga capacidad de prevención y evitar que se sigan procreando o trayendo criaturas al mundo con patologías que son de alto costo y sobre todo de sufrimiento para los núcleos familiares. Bien, damas, quiero agradecerles a ambas la gentileza y la deferencia que han tenido de estar aquí esta mañana. A ustedes, amables oyentes y televidentes, esta entrevista va a quedar colgada en nuestro canal de YouTube para quienes quieran replicarla y verla. Disculpen por el mal momento que pasé cuando me engalillé con mi propia saliva, pero bueno, créanme que me ha ocurrido, incluso me ocurrió en el canal en muchas ocasiones, son gajes del oficio. Pero lo importante, creo que al final, es el mensaje que hemos querido dejar al haber compartido con ustedes 2 grandes profesionales, la doctora Zuly Navarrete, la doctora María José Augusto, ella presentando una propuesta innovadora, que puede ser muy útil y que ella señala es claramente viable. Ojalá, si el señor ministro de Salud Pública, si el gobernador, si las autoridades han escuchado o han visto esta entrevista, puedan, ¿por qué no?, tomar contacto con ella para escucharla, para conocerla, para ver qué se puede aplicar, sobre todo porque nace de una persona que tiene la voluntad y el deseo de servir y que, como ella bien señala, puede sumar y ser un aporte importante en un momento de crisis o de terapia intensiva como es el que está
la salud pública en el Ecuador. Y también a usted, mi querida doctora Navarrete, por compartir sus conocimientos y ayudarnos a dilucidar y despejar cuáles pueden ser, de entre tantas, las posibles razones por las que pueden haber fallecido no solo los 12 niños que fallecieron en el hospital universitario, sino que yo también entonces voy a hablar a nombre de los 1.700 y pico de niños que mueren anualmente en el Ecuador, neonatos, niños recién nacidos, por las razones que hemos señalado aquí, que entre esas también está la responsabilidad, por no decir irresponsabilidad, de aquellas que deberíamos estar llamadas a cuidarles y a protegerles desde la concepción, que son las mamás. Y ojo, no digo que ese sea el caso, eso lo dilucidará la justicia, la fiscalía y las investigaciones, porque si se determina que también hubo irresponsabilidad o que alguien se equivocó en algún procedimiento médico, si es que no hubo las medicinas, si no hubo los insumos, si no se les hicieron las atenciones a tiempo, eso es otra cosa y también tendrían, obviamente, si son hallados responsables, que tengan que responder por ello. Pero no nos olvidemos que aquí, como en todo en la vida, tiene dos aristas y dos caras. Y hay que ver si hubo o no irresponsabilidad por parte de las mamás. Ahí se las dejo para que lo piensen, lo analicen y no nos dejemos llevar por los apasionamientos intestinales, sino que analicemos. No son solo los 12 niños del hospital universitario los que han fallecido. Anualmente en el Ecuador, de acuerdo a cifras oficiales recogidas por el INEC, mueren más de 1.700 neonatos anualmente, de un promedio de nacimiento, también de datos oficiales del INEC, de más de 200.000 niños que nacen aquí en el Ecuador versus los 1.700 que mueren anualmente. Tristemente, en ocasiones puede ser, ¿por qué no? A lo mejor por alguna falta de algún centro hospitalario o de algún mal proceder médico o porque no se cumplió con todos los protocolos. Pero también, como ya lo decía la doctora, muchos se tratan de partos prematuros en donde la madre no se cuidó, en donde la madre consumía sustancias estupefacientes, donde la madre era diabética, donde la madre pudo haber tenido muchas otras situaciones que dieron pie a ese parto prematuro, sentenciando desde ya, y era lo más seguro, que era lo que ha explicado la experta, la vida de ese niño condenada a no poder crecer y desarrollarse como muchas otras criaturas, que es lo que todos anhelamos. En todo caso, que la Fiscalía haga su trabajo y que la luz brille a la verdad, para que no queden dudas de ninguna naturaleza y los responsables que asuman su responsabilidad, incluso si son las mamás. Vamos a despedir. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. A ambas, sean siempre bienvenidas. Esta es su casa y a ustedes gracias por su tiempo, su cariño y su acompañamiento. Si Dios lo permite, con esta servidora será hasta el próximo día lunes. Hasta tanto los invito a seguir junto a la mejor programación, la de WQ Radio. Un abrazo fuerte, se los quiere. Gracias.